Hermanos amados, estamos ante una verdad a la vez tierna y cortante como espada de dos filos. El matrimonio no solo es amenazado por la infidelidad, la violencia o la carencia material. El enemigo silencioso, persistente y roedor de la felicidad familiar, muchas veces es el estrés. Es el estruendo sordo de una tormenta en el pecho. Es la cuerda invisible que aprieta la garganta. Es la neblina que cubre los ojos e impide reconocer la belleza sencilla de la vida. Y, paradoxalmente, el estrés suele disfrazarse de deber, de responsabilidad, de entrega, pero en secreto vacía la paz, ahoga la risa y reseca la ternura conyugal. La Sagrada Escritura no vuelve el rostro ante esta tragedia. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesucristo, quien conoce lo íntimo del corazón, alza su voz. No se afanen por su vida, qué comer, qué beber, ni por su cuerpo, con qué vestir. Miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo. Esta enseñanza no es filosofía evasiva, ni canto de cuna para almas perezosas. Al contrario, es un mandato que libera, corta la cadena invisible que atenaza el corazón y devuelve a Dios Padre su señorío sobre nosotros. El Señor nombra la enfermedad. No se afanen. En griego, merimnao evoca una mente hecha pedazos, tironeada en 1000 direcciones, como nave que gira sin rumbo entre corrientes encontradas. Es el desorden del alma cuando intentamos traer el futuro a la palma de la mano, controlar lo que supera nuestra condición. Entonces todo lo externo, precios, coyunturas, noticias de guerra, murmuraciones, se vuelve anzuelo que se clava en el corazón y arranca su paz. Hermanos, el matrimonio no puede respirar en esa atmósfera. Nadie convive en serenidad con alguien tensado como cuerda de arco, que refunfuña, corre, no sabe descansar, lleva el trabajo hasta la cama y se olvida de la mirada del cónyuge. El estrés transforma el hogar en cuartel, la mesa en yunta, la alcoba en tribunal. Y el niño pequeño aprende a jadear antes que agradecer, aprende el reproche antes que la gratitud. Jesús nos conduce a la escuela de la creación. No enseña en aula cerrada, nos invita a levantar la vista. Miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan y, sin embargo, el Padre las alimenta. Ningún gorrión abre una cuenta de ahorros. Ninguna avecilla diseña un plan financiero. Y aún así, al amanecer, cantan como si fueran un salmo de acción de gracias. Consideren los lirios del campo. No cosen, no hilan, y su esplendor sobrepasa la gloria de un monarca. Dios no solo gobierna las ecuaciones del cosmos, Él borda el púrpura de un pétalo, sostiene el trazo del vuelo, mide la brisa sobre el mar. Alguien dirá, pero la vida es dura. ¿Cómo no preocuparme ante facturas seguidas, recortes de presupuesto, mercados inestables? El Evangelio no niega estas realidades. Las coloca bajo una mayor, la providencia del Padre. Si Él nos dio la vida a cada respiración, cada latido, no podrá darnos pan y vestido. Si Él fija nuestros días, nos dejará a la deriva en el día presente. No se trata de desentendernos de los deberes.
sino de ponerlos bajo el señorío de Dios. Cuando trabajo, guillos, salud, proyectos se vuelven ídolos que debemos proteger a cualquier precio. El estrés ocupa el trono. Seamos sinceros. A menudo escogemos puertas falsas. Para huir de la presión, un trago fuerte para aplacar, una pastilla para dormir, un placer fugaz para olvidar, pero el alcohol solo nubla, la droga solo reprime, el deleite efímero ahonda el vacío, la raíz no se muda. Un corazón sin el Espíritu Santo, sin comunión viva con el Padre. Más de uno dice: descansaré cuando termine el proyecto, amaré mejor a mi familia cuando ingrese más, oraré cuando todo esté en calma. Pero la vida no se queda sin pendientes. La presión es como el oleaje, una ola viene tras otra. El Señor enseña: cuando descanses, descansa. El descanso no es pereza, es acto de fe, confesión de que el mundo sigue girando aunque yo detenga la mano, de que mi casa se sostiene no por mis hombros tensos, sino por el brazo poderoso de Dios. Hermanos, dejemos que el Creador nos reeduque en el arte de contemplar. ¿Hace cuánto no nos detenemos ante un ocaso? No seguimos el planeo de un ave. No aspiramos el perfume de una flor del camino. El orden del universo, el ritmo del día y la noche, de primavera, verano, otoño e invierno. La distancia justa entre tierra y sol para no quemarnos ni congelarnos es lección cotidiana sobre la fidelidad de Dios. Él es como un padre paciente que cada día pone a nuestro alrededor incontables señales pequeñas que dicen: estoy aquí, no temas. Y Jesús lanza la pregunta que atraviesa: ¿quién de ustedes, por afanarse, puede añadir un codo a su estatura? Nadie. La preocupación es trabajo estéril. Consume energía sin fruto. Desgasta el amor sin añadir un gramo de ternura. Por el contrario, carcome la salud, confunde la emoción, fatiga el alma. El cónyuge atrapado en la ansiedad convierte cualquier frase en lanza, cualquier contratiempo en crisis, cualquier error en sentencia. El estrés nos mantiene en guardia y en las trincheras no hay abrazos. Pero el Evangelio no solo diagnostica, abre una senda de curación. La clave es el orden de prioridades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Dios ocupa el primer lugar nuestra mañana, la mesa familiar, el diálogo conyugal, las demás necesidades legítimas vuelven a su sitio, dejan de ser amos, son siervos. Entonces el plan financiero ya no es un yugo, el trabajo ya no un látigo, el prestigio ya no un trono. Trabajamos con conciencia recta, pero descansamos por saber que el Padre sigue siendo Señor de la historia. Permítame un testimonio sencillo pero cierto. Hubo etapas en que la familia vivió como peregrina. El plato del día era el pez recién pescado. El arroz se completaba con fruto del monte. No había refrigerador y el colchón era apenas unas colchonetas sobre el suelo. Alacranes al acecho bajo la cama. Y, sin embargo, en esos meses la paz era honda como manantial, porque una sola cosa no faltó: la presencia de Dios. Se puede carecer de comodidades y estar saciado, carecer de marcas y estar bien vestido,
carecer de grandes planes y vivir en plenitud si no falta el Padre. Esa escuela forja una fe adulta. ¿Quién ha visto a Dios sostenerlo en la intemperie? ¿Ya no teme tanto al mañana? Hermanos amados, para vencer el estrés, el primer paso es reconocer. ¿Hasta qué punto permito que noticias, cambios y prejuicios ocupen mi mente? El siguiente es reordenar, devolver a Dios su trono en los detalles, una acción de gracias antes de comer, un minuto de silencio antes de encender la computadora, una disculpa sincera al cónyuge cuando le he herido. El último es entregar, dejar al pie de la cruz algo concreto, una factura que me inquieta, un resultado pendiente, un hijo rebelde, y decir: Padre, yo no puedo, hazlo tú. Y aquí ocurre el prodigio. Al renunciar al control ilusorio, no perdemos la libertad, la recuperamos. No perdemos la responsabilidad, la ejercemos con sabiduría. No perdemos el amor. Ensancha su cauce. El estrés retrocede no porque la realidad cambie de inmediato, sino porque cambió el Señor del corazón. Cuando Cristo es el centro, los esposos reaprenden el lenguaje de la ternura, el arte del descanso, la dignidad de orar juntos. Y cuando una familia ora, el demonio de la ansiedad se queda sin aire. Así pues, no permitamos que los días del matrimonio sean roídos por un enemigo invisible. Levantémonos, retomemos nuestra identidad de hijos de Dios. Aprendamos a mirar el cielo, a escuchar los pájaros, a pronunciar la acción de gracias, a descansar con disciplina, a enlazar manos en la mesa para bendecir. Hagamos de cada comida una pequeña liturgia, de cada atardecer un himno, de cada abrazo un sello de paz. Entonces, la palabra del Señor se hará verdad en nuestra casa. El Padre sabe que ustedes necesitan de todo eso. La paz de Cristo no es teoría, es el aire que respira el matrimonio, la tierra donde echa raíces el amor, el techo bajo el cual crecen firmes los hijos. Que el Espíritu Santo reavive en nosotros la esperanza para que, entre tantos mensajes que inquietan, todavía escuchemos la voz de Jesús. No se afanen, no como quien no tiene padre, no como quien no tiene hogar. Caminemos por la vida con los pies de la fe y el corazón de quien es amado. Ipsilon verán, donde Cristo es el primero, el estrés ya no gobierna. Hermanos, queridos hermanos, pidamos la valentía de elegir la mejor parte, la paz de Dios. Porque al elegir la paz, en realidad elegimos a Él. Hermanos amados, el último tramo de este camino no es una cumbre para exhibirnos, sino un valle para arrodillarnos. Allí aprendemos una lección decisiva para toda la vida matrimonial. Discernir qué podemos controlar, Ípsilon, qué debemos entregar. Porque mucho de nuestro cansancio no proviene del peso real, sino de cargar a la fuerza aquello que no nos corresponde. La mente se agota, la voz se vuelve áspera, la comida pierde sabor, el sueño se evapora y la familia, el santuario que Dios nos confió, empieza a resquebrajarse por esos hábitos impulsivos pero irracionales. Hay cosas que el Señor puso fuera de nuestro alcance. Lo que otros dicen de nosotros, nuestra imagen, en redes sociales, la cortesía del conductor de al lado. Si la lluvia llega a tiempo o no. Si el vuelo se retrasa o ya despegó, pero nosotros no sabemos por qué queremos ordenar.
al mundo entero. Nos enfurecemos en el tráfico como si el enojo pudiera volver el semáforo verde. Nos desesperamos en la puerta del aeropuerto como si los lamentos hicieran regresar el avión. Golpeamos la mesa al escuchar rumores, como si ese golpe pudiera cerrar la boca de la humanidad. Hermanos, todas esas reacciones son ritos de una falsa religión. La religión que idolatra el propio yo. La fe verdadera, en cambio, nos enseña a bajar la voz, respirar hondo, abrir las manos y susurrar a Dios: te lo entrego. Alguien quizás se burle y lo juzgue debilidad. Pero en la cruz, el Salvador demostró que la entrega es la verdadera fortaleza. Cuando la mano suelta, Dios toma. Cuando el suspiro se vuelve oración, el cielo se abre. El apóstol Pablo nos dejó un secreto antiguo y siempre nuevo, sencillo y poderoso. Expónganlo todo ante Dios con súplica y acción de gracias. Y la paz, que supera todo entendimiento, custodiará mente y corazón. No es poesía etérea, es medicina del alma. Cada vez que desplazamos el foco del problema hacia Dios, abrimos la puerta para que entre la paz. La paz no destruye la tormenta, pero estabiliza la barca en medio de ella. Miren qué sutil es el ladrón de la paz. Basta un rumor venenoso rumiado en la cabeza para enredar el corazón. Basta una frase descortés de un desconocido para agriar el día entero. Basta un comentario desafinado en la pantalla para perdernos horas ante el espejo del ego. Intentamos investigar, confrontar, responder, y cuanto más hacemos, más perdemos. Porque hay puertas que Dios no nos pidió abrir y batallas que no nos pidió pelear. Él solo, digo, conserva la paz. Porque la paz no es un sentimiento cualquiera, es la estrategia del reino. La familia que guarda la paz, guarda la puerta para que Dios entre. Algunos objetarán: entonces me callo ante el mal y tolero la injusticia. No, discernir no es indiferencia, confiar no es evasión. Discernir es escoger el frente de batalla. Hay cosas que debemos decir, hacer y corregir dentro de casa: un perdón, una rutina, un límite a los teléfonos, una hora de oración en común. Y hay cosas que debemos poner a los pies de la cruz: la murmuración, frialdades incomprensibles, una oportunidad perdida, un tren que ya se fue. Hagamos de la cruz el depósito de la ansiedad, porque allí Cristo cargó con todo, donde seguimos aferrados a la mochila del miedo. Aún no usamos la cruz como Él quiere. Les propongo un gesto muy concreto. Imaginen una cruz en medio de la sala. Cada vez que algo pese, repitan este pequeño rito: acércanse. Pongan la mano en el pecho, nombren la carga en voz clara: la hija que no volvió, la cuenta de fin de mes, la crítica de hoy, y hagan el gesto de dejarla a los pies del Señor. Sin prisa, inhalen hondo, quédanse a minuto, luego vuelvan a la mesa, al trabajo, al abrazo del cónyuge. Sorprendentemente, ese rito sencillo reeduca el corazón. Nos recuerda que no somos Dios y que la paz siempre está disponible para quien devuelve la carga al lugar correcto. Aprendamos otra dimensión: descansar en la fe. No pocos matrimonios pasan la noche en vela, caminando de un lado a otro como leones en jaula, creyendo que los pasos traerán antes al hijo. Algunos abren el teléfono para ver su ubicación una y otra vez.
con el pulso acelerado y las manos temblorosas, hermanos, Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros los amamos y tiene métodos pacientes para educarlos, aún mediante experiencias que no nos gustan. Hay quien toca fondo para impulsarse hacia arriba. Hay quien entra en una habitación fría para recordar dónde está la puerta cálida. Nuestra tarea es guardar la paz del matrimonio, para que cuando el hijo vuelva, encuentre un hogar esperándolo, no un hospital psiquiátrico. Por eso, oro dilémonos juntos. Si pasa la medianoche y no hay noticias, tómense de la mano, abran la boca y dejen salir una oración sencilla. Padre, no sabemos dónde está nuestro hijo ni qué hace. Tú sí, lo sabes. Tú lo amas. Guárdalo según tu voluntad. Danos la paz de Cristo para dormir y levantarnos con dulzura. Luego vayan a dormir. Dejen que la fe los lleve al sueño como un niño en el regazo de su madre. Mañana, Dios seguirá obrando mientras ustedes duermen. Y si el hijo vuelve tarde, abrázalo primero, pregunta después y corrige a la hora propicia. La disciplina no es un trueno, es la luz del sol. Tal vez digas, no puedo. Preocuparme es mi instinto. Es cierto, ese instinto es herencia del yo temeroso, pero el Espíritu puede reeducarlo si cooperamos. Empieza por la respiración. Cuando el corazón se acelere, reza breve: Señor Jesús, ten piedad de mí. Practica 1 minuto de silencio cada hora. Pega un papel junto al espejo. Elige la paz. Pon una pequeña cruz en el escritorio. Deja una Biblia abierta en la sala. Esos signos le recuerdan a la memoria espiritual que tenemos dónde dejar las cargas. Una casa no necesita muchos adornos, pero sí anslas para el alma. Y no cambien la paz por aplausos virtuales. Las redes son una plaza ruidosa. Todos tienen altavoz. Quien sirve la palabra es blanco, fácil de halagos y de flechas. Si colgamos el corazón del marcador de me gusta, pronto quedará desgarrado por elogios y críticas. Cuelguen el corazón en la cruz. Repítanse: trabajo para el que me amó. La opinión ajena la confío a Él. La libertad verdadera llega cuando ya no dependemos ni de ovaciones ni de silbidos. Y el matrimonio lo agradece. El cónyuge deja de ser arrastrado por tormentas emocionales sin causa. La familia deja de ser rehén de un público invisible. Otra tentación: devolver la jugada. En la carretera de la vida, si alguien toca la bocina con grosería, apretamos el acelerador. Si otro se nos cierra, lo encerramos para darle una lección. Hermanos, el mundo ya tiene demasiadas balas. No convirtamos el corazón en polvorín. Dejen pasar al otro. Sed dans un métro. Recuerden que 1 minuto de arrebato puede costar años de paz. La sabiduría de Dios no es cobardía, es visión. Detrás del volante puede haber ira descontrolada, una tragedia al borde. No tenemos derecho a arrojar nuestra vida y la de los nuestros al peligro por una sensación de triunfo de segundos. A veces la tempestad estalla dentro de casa porque no nombramos a tiempo la emoción. Una broma torpe, un ceño fruncido por cansancio, una frase impensada y la noche se vuelve desierto. Acuerden un código de paz familiar. Cuando uno vea tenso al otro, no discuta, toque suavemente su mano y diga: elegimos la paz. Esa frase es un freno suave. Invita a detenerse, inhalar,
exhalar y reanudar el diálogo solo cuando el agua vuelva a ser clara. En el matrimonio muchas veces no necesitamos más razones, sino menos velocidad. ¿Y para qué hacerlo? Preguntas. Para custodiar la casa para Dios, un hogar puede ser amplio y, sin embargo, frío, hermoso y, aún así, triste. En cambio, una casa sencilla, llena de oración, de perdones y de manos entrelazadas a tiempo, es una pequeña catedral del reino. Allí la fe se nutre con mesas de acción de gracias, paseos sin teléfonos, páginas de la Escritura leídas lentamente y escuchadas en pareja. Allí los pequeños crecen no en miedo, sino en certeza. Mis padres tienen a Dios, todo va a estar bien. Leamos ahora, despacio, la sabiduría antigua. David dejó un canto para cuando el corazón tiembla ante la injusticia. No te impacientes por los malvados, no envidies a los que hacen el mal. Pronto se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate en Él y concederá los deseos de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Deja la ira, desecha el rencor. Estas frases son agua subterránea que humedece las raíces secas del alma. Cuando suba la sensación de injusticia, no siembres más semillas de envidia. Riega las raíces con estas palabras. Mañana el árbol de la paz habrá crecido un poco. En paralelo, rescatemos un arte olvidado. El arte del olvido de sí. No se trata de negar la propia dignidad, sino de poner primero al ser amado. Un abrigo extendido al cónyuge en la noche fría. Un asiento mejor cedido a la esposa en una ceremonia. Un elogio al esposo tras una tarea pequeña. Un vaso de agua preparado para el hijo. Esas pequeñeces aflojan los cables tensos del hogar. El yo se repliega y el amor crece. Donde el amor crece, el estrés se encoge. No olviden cuidar el cuerpo como parte de la liturgia del hogar. Un cuerpo exhausto dispara emociones inflamables. Caminen juntos cada día un poco. Apaguen pantallas antes de dormir. Tomen una hora nocturna sin teléfonos. Coman despacio y den gracias a quien cocinó. Pongan la mesa con los hijos. Estos ritmos parecen poco piadosos, pero son oraciones del cuerpo. Dios nos creó con cuerpo. Su paz también quiere fluir por músculos y respiración. Alguien dirá, si hago todo y el hogar sigue con olas, ¿qué? El Evangelio responde, perseverancia. El fruto del Espíritu no madura de la noche a la mañana. Siembra, riega, espera. Y mientras esperas, revive la gratitud deliberada. Coloca un frasco de gracias en la estantería. Anota cosas pequeñas. Una cuenta pagada, un perdón dicho, una mañana sin gruñidos, una sonrisa del niño, una buena noche de sueño. Al fin de semana, ábranlo y lean en voz alta. Descubrirán cómo Dios dibuja curvas silenciosas alrededor de los ángulos duros de la vida. Y llegará un día en que notarás, el miedo al mañana se reduce. Trabajas con fidelidad, pero sin ansiedad. Te preocupas por los hijos, pero sin desesperación. Te critican, pero no caes al pozo, porque el corazón adquirió un nuevo hábito.
el hábito de confiar. Confiar no es la firma al final de la página, es el trazo que recorre toda la historia matrimonial. Hermanos amados, si alguno todavía no ha dejado que Jesús sea el Señor de su corazón, comprenda que esta invitación a la paz no es un conjunto de trucos psicológicos. Es el fruto natural de una relación sobrenatural. Solo cuando el Rey de la Paz está en la barca, la tormenta pierde poder. Solo cuando la luz habita la casa, la oscuridad se queda sin refugio. Hoy, ahora mismo, es tiempo de responder. No hace falta un discurso largo, basta una palabra sincera. Permítanme guiarlos en una oración. Si el corazón te lo pide, dile al Señor con toda el alma: Señor Jesús, príncipe de la paz, confieso que he vivido demasiado tiempo como quien se basta a sí mismo. Permití que la preocupación reinara, que la ira me dirigiera, que el miedo me gobernara. No puedo salvarme a mí mismo. Hoy creo que moriste en la cruz por mis pecados. Derramaste tu sangre para limpiarme y resucitaste para darme vida nueva. Te invito a ser Señor de mi corazón, Rey de mi casa y dueño de mi matrimonio. Dejo a tus pies toda carga, mis guíos, mi trabajo, las murmuraciones, las deudas, los temores ocultos. Dame tu Espíritu Santo para respirar en paz, hablar con mansedumbre y decidir en la fe. Desde hoy, yo te pertenezco y mi hogar te pertenece. Enséñame a vivir día a día, con la gracia suficiente para cada día, creyendo que tú, Padre bueno, no me abandonarás. Te doy gracias. Hermanos, si han orado así con fe, crean que el Señor ha escuchado. Cuéntenlo a su cónyuge, a un discípulo maduro, para que los acompañe. Busquen una comunidad donde crecer. Y cuando la tormenta vuelva, no olviden 3 gestos: dejar la carga a los pies de la cruz, tomar la mano del cónyuge y susurrar. Elegimos la paz, entonces el milagro continúa. Dios hará su parte y nosotros solo tendremos que seguirlo. La paz será el clima de la casa y desde esa casa se desbordará al vecindario, a la familia extensa y al trabajo como un perfume que no se apaga. Que Dios Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, reconstruya en cada hogar un altar sencillo, una Biblia abierta, una risa de niño, una acción de gracias en cada comida y un abrazo agradecido antes de dormir. Y sobre ese altar, que arda el fuego de la paz día y noche, para que toda oscuridad del miedo se quede sin refugio. Que Él bendiga a cada persona, cada familia y cada matrimonio, para que desde hoy vivamos más ligeros, más mansos y más valientes, sabiendo que aquel que sostiene el universo también sostiene nuestra mano.